Mi hermana y yo fuimos aceptadas en la universidad al mismo tiempo, pero mis padres solo pagaron su matrícula. Ella tiene potencial. Apoyar su educación es una inversión inteligente, dijo mi padre. 4 años después, vinieron a nuestra graduación. Lo que vieron hizo que mi madre agarrara el brazo de mi padre, temblando. ¿Qué hemos hecho? Mi nombre es Bella Ross y tengo 22 años. Hace 2 semanas, estaba en un escenario de graduación frente a 3.000 personas mientras mis padres, las mismas personas que una vez se negaron a pagar mi universidad porque no valía la pena la inversión, se sentaban en la primera fila con el color desapareciendo de sus rostros. Habían venido a ver graduarse a mi hermana menor, Chloe Ross. No tenían idea de que yo siquiera estaba allí, y ciertamente no sabían que era yo quien estaba a punto de dar el discurso principal. Pero esta historia no comienza en la graduación. Comienza 4 años antes, en la sala de estar de mis padres, en una tranquila tarde de verano, cuando mi padre me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Antes de continuar, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal, pero solo si realmente disfrutas de historias como esta. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa tarde de 2021. Las cartas de aceptación de la universidad llegaron el mismo martes por la tarde de abril. Chloe fue aceptada en la Universidad de Crest Hill, una prestigiosa escuela privada con un costo de unos $65.000 al año. Yo fui aceptada en la Universidad Estatal de Brockdale, una sólida universidad pública que costaba unos $25.000 al año. Aún caro, pero manejable. Al menos eso es lo que pensé en ese momento. Esa noche, mi padre convocó una reunión familiar en la sala de estar. Necesitamos hablar de finanzas, dijo, acomodándose en su sillón de cuero como un director ejecutivo dirigiéndose a los accionistas. Mamá se sentó en silencio en el sofá, con las manos cruzadas en su regazo. Chloe estaba junto a la ventana, ya radiante de emoción. Yo me senté frente a papá, todavía sosteniendo mi carta de aceptación. Chloe, comenzó papá. Tu madre y yo hemos decidido que cubriremos tu matrícula completa en Crest Hill. Alojamiento, comida, todo. Chloe chilló de emoción. Mamá sonrió orgullosa. Entonces papá se volvió hacia mí. Bella, hemos decidido no financiar tu educación. Por un momento, las palabras ni siquiera se registraron. ¿Perdón? ¿Qué? Papá suspiró como si estuviera explicando matemáticas básicas. Chloe tiene potencial de liderazgo. Conecta con la gente. Construirá redes sólidas. Se casará bien y se moverá en los círculos correctos. Apoyar su educación es una inversión inteligente. Hizo una pausa. Y luego dijo la frase que sentí como un cuchillo deslizándose directamente a través de mi pecho. Eres inteligente, Bella, pero no eres especial. No hay un verdadero retorno de la inversión contigo. Miré a mamá. Ella no me devolvió la mirada. Miré a Chloe. Ya estaba enviando mensajes de texto a alguien, probablemente compartiendo la noticia sobre Crest Hill. Entonces, simplemente me las arreglo por mi cuenta, pregunté en voz baja. Papá se encogió de hombros. Eres ingeniosa. Te las arreglarás. Esa noche, no lloré. Ya había llorado suficiente a lo largo de los años por cumpleaños olvidados, por regalos de segunda mano, por ser recortada de las fotos familiares como si fuera un añadido de última hora. En lugar de eso, me senté sola en mi habitación y me di cuenta de algo que lo cambió todo. Para mis padres, yo no era su hija. Era una mala inversión. Pero lo que mi padre no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que su decisión esa noche cambiaría por completo el curso de mi vida. Y 4 años después, enfrentaría las consecuencias frente a miles de personas. La siguiente parte de la historia contiene algunos elementos de ficción y utiliza inteligencia artificial para aclarar el mensaje y mejorar la experiencia emocional. Si empatizas, lo aprecio enormemente. Si no, espero que tengas una tarde tranquila y una buena noche de sueño. La verdad es que nada de esto era nuevo. El favoritismo siempre había estado ahí, entretejido en nuestra familia como un patrón feo que todos pretendían no notar. Cuando Chloe y yo cumplimos 16 años, mis padres organizaron una pequeña celebración en la entrada de casa.
Un reluciente Honda Civic estaba allí con un lazo rojo gigante en el capó. Era de Chloe. Todos aplaudieron mientras ella corría hacia él, riendo y abrazando a papá. Mamá tomó fotos como si fuera un momento histórico. Más tarde esa noche, mis padres me entregaron mi regalo. El viejo portátil de Chloe, el que tenía la pantalla rota y una batería que duraba unos 40 minutos antes de morir. No podemos permitirnos 2 coches, dijo mamá suavemente, como si esperara que lo entendiera. Y lo entendí. Lo que no entendía era cómo no podíamos permitirnos 2 coches, pero de alguna manera podíamos permitirnos los viajes de esquí de Chloe, su vestido de diseñador para el baile de graduación y su programa de verano en España al año siguiente. Las vacaciones familiares eran lo peor. Chloe siempre tenía su propia habitación de hotel. Yo dormía en sofás cama en los pasillos. Una vez incluso dormí en lo que el complejo llamaba un rincón acogedor, que era básicamente un armario reconvertido con una cama plegable metida dentro. Cada foto familiar era igual. Chloe en el centro, sonriendo, radiante, perfecta. Yo, en algún lugar cerca del borde. A veces a medio cortar, como si quien sostenía la cámara hubiera olvidado que yo era parte de la foto. Cuando finalmente le pregunté a mamá sobre ello, tenía 17 años. Recuerdo estar en la cocina, con las manos temblando ligeramente. ¿Por qué siempre parece que Chloe importa más?, pregunté. Mamá suspiró como si acabara de decir algo irrazonable. Bella, cariño, estás imaginando cosas, dijo. Os queremos a las 2 por igual. Pero las acciones no mienten. Unos meses antes de la decisión sobre la universidad, entré en la cocina tarde en la noche y noté que mamá había dejado su teléfono desbloqueado en la encimera. Una conversación con la tía Carol estaba abierta. No debería haberla leído, pero lo hice. El último mensaje de mamá decía, pobre Bella. Pero Daniel tiene razón. Realmente no destaca. Tenemos que ser prácticos. Daniel, mi padre. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego volví a colocar el teléfono exactamente donde había estado y caminé en silencio a mi habitación. Esa noche, tomé una decisión. No se la conté a nadie. No porque quisiera venganza, sino porque quería demostrarme algo a mí misma. Abrí mi portátil, el mismo con la pantalla rota que Chloe había descartado. El icono de la batería ya parpadeaba en rojo. Escribí en la barra de búsqueda, becas completas para estudiantes independientes. Los resultados se cargaron dolorosamente lentos. Pero lo que encontré esa noche, eventualmente, lo cambiaría todo. A las 2 de la madrugada, estaba sentada en el suelo de mi habitación con un cuaderno, una calculadora y una creciente sensación de pavor. Universidad Estatal de Brockdale, $25.000 por año. 4 años, $100.000. Contribución de los padres, $0. Mis ahorros de trabajos de verano, $2.300. La brecha era enorme. Si no podía cerrarla, tenía exactamente 3 opciones. Opción 1, abandonar antes de empezar. Opción 2, asumir una deuda estudiantil de 6 cifras que me seguiría durante décadas. Opción 3, asistir a tiempo parcial, alargando una carrera de 4 años a 7 u 8 años mientras trabajaba a tiempo completo solo para sobrevivir. Cada opción llevaba al mismo final, convertirme exactamente en lo que mi padre creía que era, la hija en la que no valía la pena invertir. Cada camino llevaba al mismo lugar. Convertirme exactamente en lo que mi padre creía que era. El fracaso, la mala inversión, la hija que no lo logró. Ya podía imaginar las conversaciones en futuras cenas de acción de gracias. A Chloe le va muy bien en Crest Hill. ¿Bella? Oh, ella todavía está viendo qué hacer. Pero esto no se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de demostrarme a mí misma que tenía razón. Esa noche, seguí navegando por bases de datos de becas hasta que me ardieron los ojos y la pantalla se volvió borrosa frente a mí. La mayoría requerían cartas de recomendación, ensayos, prueba de necesidad financiera, expedientes académicos, entrevistas. Algunas eran estafas evidentes. Otras tenían plazos que ya habían pasado. Entonces encontré algo.
La Universidad de Brooklyn tenía un programa de becas por mérito específicamente para estudiantes de primera generación e independientes. Cobertura total de la matrícula más un pequeño estipendio para gastos de manutención. El truco, solo se seleccionaban 5 estudiantes por año. ¿5? La competencia sería brutal. Aún así, guardé el enlace. Luego seguí buscando. Y fue entonces cuando vi el nombre que finalmente cambiaría mi vida. La beca Whitfield. Una beca completa más $10,000 al año para gastos de manutención, otorgada a solo 20 estudiantes en todo el país. De hecho, me reí en voz alta. 20 estudiantes en todo el país. ¿Qué oportunidad tenía? Pero lo guardé en mis marcadores de todos modos porque en ese momento entendí algo muy claramente. Tenía 2 opciones, aceptar la vida que mis padres habían diseñado para mí o diseñar la mía propia. Elegí la segunda. Pero para hacer eso, necesitaba un plan, y lo necesitaba de inmediato. Ese verano, llené un cuaderno entero. Cada página eran cálculos. Cada margen estaba cubierto de planes. Trabajo número 1, barista en Morning Grain, una pequeña cafetería del campus. Turno, de 5 a 8 de la mañana. Ingresos mensuales estimados, $800. Trabajo número 2, equipo de limpieza de fin de semana para las residencias estudiantiles. Ingresos, $400 por mes. Trabajo número 3, asistente de cátedra para el Departamento de Economía. Si podía conseguir el puesto, $300 por mes. Ingresos mensuales totales, $1,500, unos $18,000 al año. Todavía $7,000 por debajo de la matrícula. Esa brecha tendría que provenir de becas, las basadas en el mérito, del tipo que te ganas, no del tipo que alguien te entrega. Busqué el alojamiento más barato que pude encontrar a poca distancia del campus. Finalmente, encontré una habitación diminuta en una casa compartida con otros 4 estudiantes, $300 al mes, servicios incluidos, sin aparcamiento, sin aire acondicionado, sin privacidad. Tendría que ser suficiente. Lentamente, mi horario se convirtió en algo brutal pero preciso. 5 de la mañana, trabajo en la cafetería. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, clases. De 6 de la tarde a 10 de la noche, estudio, trabajo o deberes de asistente. De 11 de la noche a 4 de la mañana, dormir. De 4 a 5 horas por noche durante 4 años. La semana antes de irme a la universidad, Chloe publicó fotos de un viaje a Cancún con sus amigas. Playas al atardecer, margaritas, risas. Yo estaba sentada en el suelo de mi habitación, empacando un edredón de una tienda de segunda mano en una maleta de segunda mano. Nuestras vidas ya se movían en direcciones completamente diferentes, y ni siquiera habíamos empezado la universidad. Pero había una cosa que me mantenía en marcha. Cada noche antes de quedarme dormida, me susurraba la misma frase a mí misma: este es el precio de la libertad. Libertad de sus expectativas, libertad de su juicio, libertad de necesitar su aprobación. En ese momento, no me di cuenta de cuán ciertas se volverían esas palabras. Y definitivamente no sabía que en algún lugar del campus de Brooklyn había una profesora que eventualmente vería en mí algo que mis propios padres nunca pudieron. Primer año, Acción de Gracias. Me senté sola en mi pequeña habitación alquilada. Mi teléfono estaba presionado contra mi oreja mientras escuchaba los sonidos de casa al otro lado de la llamada. Risas de fondo, el tintineo de los platos, el cálido caos de una reunión familiar de la que no formaba parte. Hola, Bella, la voz de mi madre sonaba distante, distraída. Hola, mamá, dije suavemente. Feliz Acción de Gracias. Oh, sí, respondió después de una pausa. Feliz Acción de Gracias, cariño. ¿Cómo estás?, preguntó mi mamá. Estoy bien, dije. Dudé un momento antes de hacer la pregunta que había estado en mi garganta desde que comenzó la llamada. ¿Está papá? ¿Puedo hablar con él? Hubo una pausa. Luego escuché su voz de fondo, apagada, pero lo suficientemente clara. Dile que estoy ocupado. Las palabras cayeron como pequeñas piedras en agua tranquila. La voz de mamá volvió al teléfono, de repente más brillante, demasiado brillante. Tu padre está en medio de algo, dijo rápidamente.
Chloe acaba de contar una historia muy divertida. Está bien, mamá, dije en voz baja. Hubo otra pequeña pausa. ¿Estás comiendo lo suficiente?, preguntó. ¿Necesitas algo? Miré alrededor de mi pequeña habitación alquilada, la taza de fideos instantáneos en mi escritorio, la manta de segunda mano doblada en mi cama, el libro de texto de economía que había pedido prestado de la biblioteca porque no podía permitirme comprar mi propia copia. No, mamá, dije. No necesito nada. Está bien, respondió. Bueno, te queremos. Yo también os quiero. Colgué. Por un momento, la habitación quedó en completo silencio. Luego abrí Facebook. Lo primero que apareció en mi feed fue una foto que Chloe acababa de publicar. Mamá, papá y Chloe sentados en la mesa del comedor, velas encendidas, un pavo perfectamente asado en el centro, todos sonriendo. El pie de foto decía, agradecida por mi increíble familia. Mi increíble familia. Hice zoom en la foto. 3 cubiertos, 3 sillas, no 4. Ni siquiera habían puesto un lugar para mí. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo. Algo cambió dentro de mí esa noche. El dolor que había llevado durante años, el anhelo constante de su aprobación, su atención, su amor, no desapareció. Pero cambió. Se vació. Y donde antes estaba el dolor, de repente había algo más. Un vacío silencioso. Extrañamente, ese vacío me dio algo que el dolor nunca me había dado. Claridad. Segundo semestre del primer año. Microeconomía 101. La profesora era la doctora Eleanor Whitman. Era una leyenda en la Universidad Estatal de Brockdale. 30 años de enseñanza, publicaciones en casi todas las principales revistas de economía, según los estudiantes de cursos superiores, absolutamente aterradora. Los estudiantes susurraban que no había dado una en 5 años. Me senté en la tercera fila, tomé notas meticulosas y entregué mi primer ensayo, esperando quizás una B- si tenía suerte. Una semana después, me devolvieron el trabajo. En la parte superior de la página había 2 letras escritas en tinta roja y negrita, A+. Por un momento, pensé que tenía que ser un error. Luego vi la nota debajo de la calificación, ven a verme después de clase. Mi corazón se hundió. ¿Qué hice mal? Después de que terminó la clase, me acerqué lentamente a su escritorio. La doctora Whitman ya estaba guardando sus cosas. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado y un par de gafas de lectura descansaban en la parte baja de su nariz. Bella Ross, dijo sin levantar la vista. Sí, señora. Siéntate. Me senté. Levantó mi ensayo y golpeó el papel ligeramente. Esto, dijo, es uno de los mejores trabajos de pregrado que he leído en 20 años. Parpadeé. ¿Perdón? ¿Qué? Me miró por encima del borde de sus gafas. ¿Dónde estudiaste antes de esto? En ningún lugar especial, dije. Solo una escuela secundaria pública. ¿Nada avanzado? Me estudió por un momento. ¿Y tu familia?, preguntó. ¿Académicos? Dudé. Luego la verdad se escapó antes de que pudiera detenerla. Mi familia no apoya mi educación, dije en voz baja. Ni financieramente ni de otra manera. La doctora Whitman dejó su bolígrafo. Cuéntame más. Así que lo hice. Por primera vez en mi vida, le conté a alguien toda la historia. El favoritismo, el rechazo, los 3 trabajos, las 4 horas de sueño, las noches de ramen y libros de texto de la biblioteca, todo. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. La doctora Whitman se reclinó en su silla, pensando. Finalmente, dijo algo que cambiaría toda la dirección de mi vida. ¿Has oído hablar de la beca Whitfield? Asentí lentamente. La he visto, dije. Pero es imposible. 20 estudiantes en todo el país, dijo con calma. Beca completa, estipendio para gastos. Y los beneficiarios en las universidades asociadas dan el discurso de graduación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Bella, tienes un potencial extraordinario.
No respondí porque nunca antes había escuchado esas palabras dirigidas a mí. Pero el potencial no significa nada, continuó, si nadie lo ve. Hizo una pausa. Déjame ayudarte a que te vean. Los siguientes 2 años se desdibujaron en un ritmo implacable. Despertar a las 4 de la mañana, turno en la cafetería a las 5. Clases a las 9. Biblioteca hasta la medianoche. Dormir. Repetir. Me perdí todas las fiestas, todos los partidos de fútbol, todas las salidas nocturnas a por pizza en las residencias. Mientras otros estudiantes construían recuerdos, yo construía un promedio de calificaciones, 4.0, 6 semestres seguidos. Pero hubo momentos en los que casi me rompo. Momentos en los que el agotamiento parecía que podría tragarme por completo. Una vez, durante un turno de mañana en Morning Grain, me desmayé detrás del mostrador. Un segundo estaba calentando leche, al siguiente me desperté en el suelo con mi gerente arrodillado a mi lado y alguien presionando una toalla fría contra mi frente. En la clínica más tarde ese día, el médico no pareció sorprendido. Agotamiento, dijo. Y deshidratación. Asentí como si no fuera gran cosa. Volví a trabajar a la mañana siguiente. Otra vez, durante el 3er año, me senté en un coche en el aparcamiento del campus y lloré durante 20 minutos seguidos. Ni siquiera era mi coche. Era de Lily. Me lo había prestado para que pudiera ir a una entrevista de trabajo al otro lado de la ciudad. Me senté allí, agarrando el volante, con las lágrimas corriendo por mi cara, no porque algo específico hubiera pasado ese día, sino porque todo había pasado. Años de presión, años de soledad, años de intentar demostrar que importaba. Pero después de 20 minutos, me sequé la cara, arranqué el motor y seguí adelante porque rendirse nunca había sido realmente una opción. 3er año. Una tarde, la doctora Eleanor Whitman me llamó a su oficina. Cuando entré, cerró la puerta detrás de mí y me indicó que me sentara. Te voy a nominar para la beca Whitfield, dijo con calma. La miré fijamente. Habla en serio. Ella asintió. La solicitud incluye 10 ensayos, 3 rondas de entrevistas y una extensa revisión de antecedentes, dijo. Luego hizo una pausa. Probablemente será el proceso de solicitud más difícil por el que hayas pasado. Otra pausa. Pero ya has sobrevivido a cosas más difíciles. No se equivocaba. El proceso de solicitud consumió los siguientes 3 meses de mi vida. Ensayo tras ensayo. Preguntas sobre resiliencia, liderazgo, visión y propósito. Entrevistas telefónicas con paneles de profesores que nunca había conocido. Cartas de referencia. Evaluaciones académicas. Verificación de antecedentes. Hubo noches en que trabajé en esos ensayos hasta las 2 de la mañana, para luego despertarme 3 horas después para mi turno en la cafetería. En algún momento de ese proceso, Chloe me envió un mensaje de texto. Era el primer mensaje que me enviaba en meses. Mamá dice que ya no vienes a casa por Navidad. Es un poco triste, para ser sincera. Me quedé mirando el mensaje por un momento. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví a mi ensayo. La verdad era simple, no podía permitirme un billete de avión a casa. Pero incluso si pudiera, no estaba segura de querer ir. Esa Navidad, me senté sola en mi pequeña habitación alquilada. Una taza de fideos instantáneos en mi escritorio. Un pequeño árbol de Navidad de papel que Lily había doblado con cartulina verde y pegado en la pared. Sin familia, sin regalos, sin discusiones, sin fingir. Y extrañamente, fue la festividad más pacífica que había experimentado. El correo electrónico llegó a las 6:47 de la mañana de un martes de septiembre de mi último año. El asunto decía, Fundación Whitfield, notificación de la ronda final. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desplazarme. Abrí el mensaje. Estimada señorita Ross, felicitaciones. De más de 200 solicitantes, ha sido seleccionada como una de las 50 candidatas finales para la beca Whitfield. 50 finalistas, 20 ganadores. Eso significaba que tenía aproximadamente un 40% de posibilidades si todo fuera igual. Pero las cosas nunca son iguales.
La entrevista final se llevaría a cabo en persona en la sede de la Fundación Whitfield en la ciudad de Nueva York un viernes, a 800 millas de distancia. Abrí mi aplicación bancaria. Saldo, $847. Un vuelo de última hora costaría al menos $400. Un hotel se llevaría el resto y mi alquiler vencía en 2 semanas. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego, lentamente, comencé a cerrar mi portátil justo cuando alguien llamó a mi puerta. Bella, llamó Lily. ¿Estás bien? Puedes entrar. Entró y se quedó helada. ¿Por qué pareces como si acabaras de ver un fantasma? Giré el portátil hacia ella. Leyó el correo electrónico. Luego gritó. Literalmente gritó. ¿Vas a ir, Lily? No puedo permitirme. Billete de autobús, interrumpió. $53. Sale el jueves por la noche. Llega a Nueva York el viernes por la mañana. No puedo pedirte que me prestes dinero. No estás pidiendo, dijo firmemente. Te estoy diciendo. Me agarró por los hombros. Bella, este es tu momento. No tendrás otro. Así que tomé el autobús. 8 horas durante la noche. Cuando llegué a Manhattan a las 5 de la mañana, tenía el cuello rígido, los ojos me ardían por la falta de sueño y llevaba una chaqueta prestada de una tienda de segunda mano. El edificio de la sede de Whitfield parecía sacado de una revista. Paredes de cristal, suelos de mármol. La sala de espera estaba llena de candidatos pulcros, bolsos de diseñador, trajes a medida, padres rondando cerca. Todos parecían seguros, preparados, como si pertenecieran allí. Miré mi chaqueta de segunda mano y mis zapatos gastados. Por un momento, un solo pensamiento resonó en mi mente. No pertenezco aquí. Luego recordé lo que la doctora Whitman me había dicho. No necesitas pertenecer. Necesitas demostrar que te lo mereces. Así que levanté la cabeza y entré en la sala de entrevistas. 2 semanas después, caminaba por el campus hacia mi turno de las 5 de la mañana en Morning Grain cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Asunto, decisión de la beca Whitfield. Dejé de caminar en medio de la acera. Un ciclista me esquivó y gritó algo enfadado, pero ni siquiera escuché las palabras. Mi mundo entero se había reducido a la pantalla en mi mano. Lentamente, abrí el correo electrónico. Estimada señora Ross, nos complace informarle que ha sido seleccionada como becaria Whitfield para la clase de 2025. Leí la frase una vez, luego otra, y una tercera vez. A la cuarta, mi visión ya se estaba volviendo borrosa. Me senté en el bordillo, allí mismo en la acera fuera de Morning Grain, y comencé a llorar. No eran lágrimas silenciosas, no del tipo educado que te secas rápidamente. Eran sollozos desordenados e incontrolables que hacían que los extraños se quedaran mirando al pasar. 3 años de agotamiento, 3 años de soledad, 3 años de determinación implacable salieron de mí de una sola vez. Lo había logrado. Era una becaria Whitfield. Matrícula completa, $10,000 al año para gastos de manutención y la oportunidad de transferirme a cualquier universidad asociada de la red Whitfield. Esa noche, la doctora Eleanor Whitman me llamó personalmente. Bella, dijo en el momento en que contesté, acabo de recibir la notificación. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, dije en voz baja, por todo. Hubo una breve pausa en la línea. Hay algo más que deberías saber, añadió. El programa Whitfield permite a los beneficiarios transferirse a una de sus universidades asociadas para su último año. Me senté más erguida. De acuerdo. Una de esas escuelas, continuó, es la Universidad de Crest Hill. Crest Hill, la escuela de Chloe. Mi corazón dio un vuelco. Si te transfieres, continuó la doctora Whitman, te graduarías bajo su programa de honores. Y tradicionalmente, el becario Whitfield en cada institución asociada da el discurso de graduación. Por un momento, no pude respirar. Bella, dijo suavemente. Probablemente te graduarías como valedictorian. Serías tú quien hablaría en la graduación. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. En mi mente, de repente vi la imagen claramente.
Mis padres sentados en la audiencia, orgullosos, emocionados, completamente centrados en el gran día de Chloe, completamente inconscientes de que yo también estaba allí. No hago esto por venganza, dije en voz baja. Sé que no, respondió la doctora Whitman. Lo hago porque Crest Hill tiene el mejor programa para mi carrera. Eso también lo sé, dijo. Luego hizo una pausa. Pero si ciertas personas te ven brillar, eso es solo un extra. Sonreí ligeramente. Esa noche, tomé mi decisión y no se la conté a nadie de mi familia. 3 semanas después de comenzar mi último semestre en la Universidad de Crest Hill, finalmente sucedió. Estaba sentada en la biblioteca del 3er piso, metida en un cubículo de estudio de esquina, con mi libro de texto de Derecho Constitucional abierto frente a mí. El sol de la tarde entraba por las altas ventanas. La habitación estaba en silencio. Entonces escuché una voz detrás de mí. «Oh, Dios mío, Bella». Sentí un vuelco en el estómago al instante. Me giré lentamente y allí estaba ella, Chloe Ross. «Oh, Dios mío, Bella». Levanté la vista de mi libro. Chloe estaba a unos 3 pies de mi escritorio, sosteniendo un café con leche helado a medio beber. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos por la incredulidad, como si acabara de ver algo imposible. «¿Qué eres? ¿Cómo estás? ¿Qué?» Ni siquiera pudo terminar la frase. Cerré tranquilamente mi libro y coloqué mi bolígrafo encima. «Hola, Chloe». «¿Vas aquí?», dijo finalmente. «¿Desde cuándo?» «Mamá y papá no dijeron nada». «Mamá y papá no lo saben». Ella parpadeó. «¿Qué quieres decir con que no lo saben?» «Exactamente lo que dije», respondí. «No saben que estoy aquí». Chloe dejó lentamente su café sobre la mesa junto a mis libros, todavía mirándome como si me hubiera materializado de la nada. «Pero, ¿cómo?», dijo. «No están pagando por». «Quiero decir, como siquiera». «Pagué por Brocdale yo misma», dije con calma. «Luego me transferí». «¿Beca?» La palabra pareció flotar en el aire entre nosotras. «¿Beca?» La expresión de Chloe cambió. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo más. Algo que casi parecía vergüenza. «¿Por qué no se lo dijiste a nadie?», preguntó en voz baja. La miré. Mi hermana, la que había recibido todo lo que a mí me habían negado. La que ni una sola vez en 4 años me había preguntado cómo estaba sobreviviendo. «¿Alguna vez preguntaste?», dije. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo. No tenía una respuesta. Recogí mis libros y los metí en mi bolso. «Necesito ir a clase». «Bella, espera». Se acercó y me agarró del brazo. «¿Nos odias?», preguntó suavemente. «¿A la familia?». Miré su mano, agarrando mi manga, luego de vuelta a su cara. «No», dije en voz baja. «No puedes odiar a las personas que te han dejado de importar». Suavemente liberé mi brazo, luego me alejé. Esa noche, mi teléfono se iluminó con notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de texto, más llamadas perdidas. «Mamá, papá, Chloe», una y otra vez. Silencié el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Lo que viniera después sucedería en mis términos, no en los suyos. Chloe los llamó esa misma noche. Lo sé porque me lo contó más tarde, mucho después de que todo se hubiera calmado. «Está aquí», había dicho Chloe en el momento en que entró en su apartamento. «Bella está en Crest Hill. Ha estado aquí desde septiembre». Según Chloe, hubo un silencio total al otro lado de la línea durante casi 10 segundos. Luego, la voz de mi padre. «Eso es imposible. No tiene el dinero». «Dijo que es una beca», respondió Chloe. «¿Qué beca?», se burló papá. «Ella no es material de beca». «Papá, la vi en la biblioteca». «Es realmente». «Yo me encargo de esto». Mi padre me llamó a la mañana siguiente. Era la primera vez que marcaba mi número en 3 años. «Bella», dijo en el momento en que respondí, «necesitamos hablar sobre lo que dice Chloe. Estás en Crest Hill. Te transferiste sin decírnoslo».
No pensé que os importaría, dije. Hubo una pausa. Por supuesto que me importa, dijo bruscamente. ¿Eres mi hija? Lo soy. Las palabras salieron planas. No enojadas, no amargas, solo factuales. Me dijiste que no valía la pena la inversión, continué con calma. ¿Recuerdas? Silencio. Bella, y yo. Eso fue hace 4 años, dijo finalmente. En la sala de estar, respondí. Dijiste que no era especial, que no había retorno de la inversión conmigo. Otra larga pausa. No recuerdo haber dicho eso, murmuró. Yo sí. Más silencio. Finalmente, se aclaró la garganta. Bueno, discutiremos esto en persona. ¿Cuándo? En la graduación. Ya vamos a la ceremonia de Chloe. Hizo una pausa. Y supongo que estarás allí. Nos vemos allí, papá. Luego colgué. No volvió a llamar. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, el que había pagado yo misma con el dinero que había ganado, y pensé en esa conversación. O realmente no recordaba lo que dijo esa noche hace 4 años, o simplemente había decidido que no importaba. De cualquier manera, la verdad era la misma. Nunca me había visto realmente. Ni como persona, ni como su hija, ni como alguien en quien valiera la pena creer. Pero en 3 meses, lo haría. Y cuando ese momento finalmente llegara, no sería porque lo obligué a mirar. Sería porque no podría apartar la vista. Las semanas previas a la graduación pasaron en una extraña y silenciosa neblina. Sabía que venían. Mamá, papá, Chloe, toda la familia perfecta Ross llegando al campus para celebrar el gran momento de Chloe. Ya habían reservado un hotel, planeado una cena de celebración, encargado flores para su ceremonia. Lo que no sabían era que la historia que estaban a punto de presenciar era mucho más grande que la graduación de Chloe en 3 meses. Si crees que lo hará, deja un 1 en los comentarios. Tus pensamientos y reacciones realmente me importan porque me demuestran que no soy la única que ha pasado por algo así. Mamá, papá, Chloe. Toda la familia perfecta Ross estaba a punto de llegar al campus para celebrar el gran logro de Chloe. Ya habían reservado un hotel en el centro. Habían planeado una cena de celebración. Mamá había encargado un ramo de flores para la ceremonia de Chloe. Todo estaba perfectamente organizado para su momento. Pero todavía no sabían la historia completa. Chloe les había dicho que yo asistía a la Universidad de Crest Hill, pero eso era todo lo que sabía. No sabía sobre la beca Whitfield. No sabía sobre el honor de valedictorian. Y definitivamente no sabía que me habían pedido que diera el discurso de graduación. Una semana antes de la graduación, la doctora Eleanor Whitman llamó para ver cómo estaba. Ya había arreglado viajar a Crest Hill para la ceremonia. No me perdería esto, dijo cálidamente. Luego hizo una pregunta. ¿Quieres que notifique a tu familia sobre el discurso? Lo pensé por un momento. No, dije. Quiero que lo escuchen cuando todos los demás lo hagan. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Esto no se trata de avergonzarlos, ¿verdad?, preguntó suavemente. No, dije honestamente. Se trata de contar mi verdad. Otra pausa. Bueno, dijo suavemente, si resulta que están en la audiencia, es asunto suyo. Lily llegó en coche el día antes de la ceremonia. Insistió en ayudarme a elegir un vestido. Fue la primera prenda de ropa nueva que había comprado en 2 años que no provenía de una tienda de segunda mano. Azul marino, simple, elegante. Cuando salí del probador, Lily me miró y sonrió. Pareces una directora ejecutiva, dijo. Siento que voy a vomitar, respondí. Ella se rió. Honestamente, es lo mismo. La noche antes de la graduación, no pude dormir. No exactamente por los nervios, era algo más. Me hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué sentiré cuando los vea? ¿Volvería el viejo dolor de golpe? ¿De repente querría que sufrieran como yo había sufrido durante años? ¿Volverían todos esos recuerdos de una sola vez?
Me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana, buscando respuestas, y finalmente encontré una. No quería venganza. No quería que sufrieran. Solo quería ser libre. Y mañana, de una forma u otra, lo sería. Antes de continuar, quiero hacer una pausa por un segundo. Si alguna vez has sido subestimado por tu propia familia, si alguna vez has tenido que trabajar el doble de duro solo para obtener la mitad del reconocimiento, escribe igual en los comentarios. Realmente quiero saber cuántos de nosotros hemos vivido algo así. Y si estás disfrutando de la historia hasta ahora, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda a que más personas se encuentren historias como esta. Ahora, volvamos a la mañana de la graduación. 17 de mayo. Sol brillante, cielo azul perfecto, el tipo de clima que se sentía casi irónico. El estadio de la Universidad de Crest Hill podía albergar a 3.000 personas. A las 9 de la mañana, estaba casi lleno. Las familias entraban por las puertas llevando flores, globos y cámaras. El aire zumbaba con conversaciones emocionadas y risas orgullosas. Llegué temprano, entrando silenciosamente por la entrada del profesorado. Mi toga de graduación se veía ligeramente diferente a la de los otros estudiantes. Sí, la túnica era la misma, negra estándar, pero sobre mis hombros descansaba la estola dorada de valedictorian. Prendida en mi pecho estaba la medalla de becaria Whitfield, su superficie de bronce atrapando la luz del sol. Tomé mi asiento en la sección VIP cerca del frente del escenario, reservada para estudiantes de honor y oradores. A unos 20 pies de distancia, en el mar de graduandos, Chloe estaba con sus amigas tomándose selfies. Aún no me había visto. Y en la primera fila de la audiencia, justo en el centro de los mejores asientos del estadio, estaban sentados mis padres. Papá llevaba su traje azul marino, el que siempre guardaba para ocasiones importantes. Mamá llevaba un vestido color crema, un gran ramo de rosas descansando en su regazo. Entre ellos había una silla vacía, probablemente para abrigos o bolsos. Definitivamente no para mí. Nunca para mí. Papá estaba ajustando la lente de su cámara, preparándose para capturar el momento de Chloe. Mamá sonreía brillantemente, saludando a alguien al otro lado del pasillo. Parecían orgullosos, felices, completamente inconscientes. El presidente de la universidad se acercó al podio. La multitud se calmó lentamente. Damas y caballeros, comenzó, bienvenidos a la ceremonia de graduación de la clase de 2025 de la Universidad de Crest Hill. Los aplausos resonaron en el estadio. Siguieron las aclamaciones. Me senté perfectamente quieta, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. En solo unos minutos, llamarían mi nombre y todo cambiaría. Miré una vez más a mis padres, a sus rostros emocionados, a las cámaras listas para capturar el momento brillante de Chloe. Pronto, pensé en silencio. Pronto, finalmente me veréis. La ceremonia avanzó en lentas olas formales. La ceremonia continuó con su ritmo familiar, bienvenidas, discursos, agradecimientos, títulos honoríficos, las tradiciones formales habituales que parecen estirar el tiempo como caramelo caliente. Luego, el presidente de la universidad regresó al podio. Y ahora, dijo, sonriendo hacia las primeras filas, es mi gran honor presentar a la valedictorian y becaria Whitfield de este año. Mi ritmo cardíaco se disparó. Una estudiante que ha demostrado una extraordinaria resiliencia, excelencia académica y fortaleza de carácter. En la audiencia, mi madre se inclinó y le susurró algo a mi padre. Él asintió distraídamente mientras ajustaba la lente de su cámara. La cámara seguía apuntando hacia Chloe, esperando su momento. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a Bella Ross. Por un momento suspendido, no pasó nada. Entonces me puse de pie. 3.000 pares de ojos se volvieron hacia mí. Caminé hacia el podio, el sonido de mis tacones resonando suavemente en el suelo del escenario. La estola dorada sobre mis hombros se movía suavemente con cada paso. La medalla Whitfield brillaba bajo la luz del sol contra mi pecho, y en la primera fila, vi cómo cambiaban los rostros de mis padres. La mano de mi padre se congeló en su cámara. El ramo de mi madre se deslizó de lado en su regazo. Primero vino la confusión. ¿Quién es esa? Luego el reconocimiento. Espera, esa es.
Luego el shock. No puede ser. Luego nada más que un silencio pálido y atónito. Al otro lado del área de asientos de los graduados, la cabeza de Chloe se giró bruscamente hacia el escenario. Su boca se abrió. Pude ver sus labios formar mi nombre. ¿Bella? Llegué al podio y ajusté el micrófono. Los aplausos llenaron el estadio. 3000 personas aplaudiendo, 3000 voces vitoreando. Mis padres no aplaudieron. Se quedaron allí, congelados, como si alguien hubiera pausado su mundo entero. Por primera vez en mi vida, realmente me estaban mirando. No a Chloe, no a través de mí, sino a mí. Esperé hasta que los aplausos se suavizaron. Luego me incliné ligeramente hacia adelante y comencé a hablar. Buenos días a todos. Mi voz sonaba calmada, firme. Hace 4 años, alguien me dijo que no valía la pena la inversión. En la primera fila, la mano de mi madre voló para cubrirse la boca. La cámara de mi padre colgaba inútilmente a su lado. Me dijeron que no tenía lo necesario. Mi voz se extendió por todo el estadio a través de los altavoces, firme como el latido de un corazón. Me dijeron que esperara menos de mí misma porque otras personas esperaban menos de mí. El estadio entero se quedó en silencio. 3000 personas escuchando. Así que aprendí a esperar más. Hablé de los 3 trabajos, las 4 horas de sueño, las cenas de fideos instantáneos y los libros de texto prestados. Hablé de lo que significaba construir algo de la nada. No porque quisieras demostrar que alguien estaba equivocado, sino porque necesitabas demostrarte a ti misma que tenías razón. No mencioné nombres. No señalé con el dedo. No lo necesitaba. El mayor regalo que recibí, continué, no fue apoyo financiero o aliento. Fue la oportunidad de descubrir quién soy sin la validación de nadie más. En la primera fila, mi madre estaba llorando. No las lágrimas de orgullo que la mayoría de los padres derraman en una graduación. Eran diferentes, más pesadas, algo más cercano al duelo. Mi padre estaba sentado perfectamente quieto, mirando al podio como si estuviera viendo a una extraña. Quizás lo era. A cualquiera que alguna vez le hayan dicho que no es suficiente, dije, haciendo una pausa por un momento. Lo sois. Siempre lo habéis sido. Miré a través del estadio a los graduados que habían luchado sus propias batallas, a los padres que se habían sacrificado por sus hijos, a los amigos que animaban en las gradas y, sí, a mi propia familia sentada en la primera fila como estatuas. No estoy aquí porque alguien creyera en mí. Estoy aquí porque aprendí a creer en mí misma. Los aplausos que siguieron fueron atronadores. La gente se puso de pie. 3000 extraños animando a una chica que nunca habían conocido. Una ovación de pie que pareció sacudir todo el estadio. Me aparté del podio. Mientras bajaba los escalones del escenario, vi a James Whitfield III de pie en la parte inferior, sonriendo cálidamente. Pero no era el único que esperaba. El área de recepción bullía con copas de champán y felicitaciones. Profesores, donantes e invitados llenaban la sala con conversaciones y risas. Estaba estrechando la mano del decano cuando los vi acercarse a mí. Mis padres, caminando lentamente entre la multitud como personas vadeando aguas profundas. Mi padre llegó primero. Bella, dijo, con la voz áspera. ¿Por qué no nos lo dijiste? Un camarero pasó llevando una bandeja de agua con gas. Tomé un vaso con calma y me lo llevé a los labios antes de responder. ¿Alguna vez preguntasteis?, dije en voz baja. Mi padre abrió la boca como si tuviera una respuesta lista. Luego la cerró de nuevo. Mi madre se acercó a su lado. El rímel se había corrido por sus mejillas y sus manos temblaban. Bella, lo siento mucho, susurró. No sabíamos. Lo siento, si sabíais, respondí con calma. Simplemente elegisteis no ver. Eso no es justo, comenzó mi padre. Justo, repetí. La palabra salió firme, no cortante. Me dijiste que no valía la pena invertir en mí. Pagaste $250,000 por la educación de Chloe y me dijiste que me las arreglara por mi cuenta. Eso es lo que pasó. Mi madre extendió una mano hacia mí instintivamente. Bella, por favor.
Di un paso atrás. No estoy enfadada, dije, y lo decía en serio. La ira se había consumido en mí hace mucho tiempo. Lo que quedaba era algo más tranquilo, más limpio. Pero no soy la misma persona que salió de vuestra casa hace 4 años. La mandíbula de mi padre se tensó. Cometí un error, dijo. Dije cosas que no debería haber dicho. Dijiste lo que creías. Lo miré a los ojos. Tenías razón en una cosa, sin embargo. No valía la pena la inversión. Él se estremeció ligeramente. No para ti, continué con calma. Pero valió la pena cada sacrificio que hice por mí misma. Antes de que pudiera responder, alguien se paró a mi lado. Señorita Ross. Me giré. James Whitfield III estaba allí, extendiendo su mano. Discurso brillante, dijo cálidamente. La Fundación Whitfield se enorgullece de que represente a nuestros becarios. Le estreché la mano. Mis padres observaron el intercambio en un silencio atónito. Una de las figuras filantrópicas más respetadas del país, de pie allí, elogiando a la hija que una vez descartaron como una mala inversión. Casi podía ver la comprensión asentándose en ellos. El peso total de lo que se habían perdido, de lo que habían pasado por alto, de lo que habían desechado. Después de que el señor Whitfield se moviera para saludar a otros invitados, me volví hacia mis padres. Parecían diferentes de alguna manera, más pequeños, como si la certeza que habían llevado durante años se hubiera derrumbado de repente. No voy a fingir que todo está bien, dije. ¿Por qué no lo está? Bella, susurró mi madre, con la voz temblorosa. Podemos simplemente hablar como una familia. Estamos hablando. Quiero decir, hablar de verdad. Vuelve a casa para el verano. Déjanos arreglar esto. No. La palabra salió firme, pero no cruel. Tengo un trabajo en Nueva York, continué. Empiezo en 2 semanas. No volveré a casa. Mi padre dio un paso adelante. Nos estás excluyendo así como si nada. Estoy estableciendo límites, dije. Hay una diferencia. Me miró con una expresión que nunca había visto antes. Por primera vez en mi vida, mi padre parecía perdido. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó en voz baja. Solo dime qué quieres y lo haré. Pensé en la pregunta con cuidado. Realmente lo pensé. Luego respondí honestamente. Ya no quiero nada de vosotros. Ese es el punto. Tomé una respiración lenta. Pero si queréis hablar algún día, hablar de verdad, podéis llamarme. Puede que conteste. Puede que no. Depende de si llamáis para disculparos o solo para haceros sentir mejor. Mi madre estaba llorando de nuevo. Te queremos, Bella, dijo suavemente. Siempre te hemos querido. Quizás, dije. Pero el amor no son solo palabras. Son elecciones. Y vosotros hicisteis las vuestras. En ese momento, Chloe se acercó, flotando con incertidumbre al borde de la conversación. Bella, dijo en voz baja. Dudó antes de volver a hablar. Felicidades. Gracias. No hubo abrazo, ni reencuentro emocional, pero tampoco hubo crueldad. Te llamaré alguna vez, dije. Si quieres. Chloe asintió lentamente, con los ojos húmedos. Me gustaría. Luego me di la vuelta y me alejé, no corriendo, no escapando, solo avanzando. Cerca de la salida del salón de recepción, la doctora Eleanor Whitman estaba esperando. Me observó acercarme con una pequeña sonrisa de complicidad. Lo hiciste bien, dijo. Soy libre, respondí. Y por primera vez en mi vida, realmente lo decía en serio. El efecto dominó comenzó incluso antes de que mis padres abandonaran el campus. De pie en el área de recepción, ya podía verlo suceder. Observé cómo la comprensión se extendía lentamente entre la multitud de la recepción. Familiares, amigos, conocidos, personas de los círculos sociales de mis padres, todos comenzaron a conectar las piezas. La señora Patterson del club de campo se acercó primero a mi madre. Diane, dijo cálidamente. No tenía idea de que Bella fuera a Crest Hill.
Y una becaria Whitfield, además. Debes estar muy orgullosa. Mi madre forzó una sonrisa. Sí, dijo suavemente. Estamos muy orgullosos. La señora Patterson se rió ligeramente. ¿Cómo demonios mantuvisteis eso en secreto? Si mi hija hubiera ganado algo así, lo tendría en vallas publicitarias. Mi madre no respondió. Durante las semanas siguientes, las preguntas solo se multiplicaron. Los socios comerciales de mi padre comenzaron a mencionarme en las conversaciones. Vi el discurso de tu hija en línea, dijo uno de ellos durante una cena de negocios. Una historia increíble. Debes haberla presionado mucho para que tuviera éxito. Mi padre no podía decirles la verdad, que había hecho todo lo contrario. 3 días después de la graduación, Chloe me llamó. Mamá no ha dejado de llorar, dijo en voz baja. Y papá apenas habla. Simplemente se sienta allí la mayoría de las noches. Lamento escuchar eso, respondí. Hubo una pausa en la línea. ¿De verdad?, preguntó Chloe. Pensé en la pregunta por un momento antes de responder. No quiero que sufran, dije honestamente. Pero tampoco soy responsable de sus sentimientos. Más silencio. Luego Chloe volvió a hablar. Bella, lo siento. No tienes que disculparte, dije. ¿Debería haber preguntado?, continuó. Debería haber prestado atención. Estaba tan centrada en mi propia vida que ni siquiera me di cuenta de lo que te estaba pasando. Sé que no te diste cuenta, dije con calma. No tenías ninguna razón para hacerlo. Hice una pausa antes de continuar. Ninguna de las dos eligió la forma en que nuestros padres nos criaron. Pero podemos elegir lo que sucede a continuación. Hubo un largo silencio. Finalmente, Chloe hizo la pregunta que probablemente había estado en su mente desde la graduación. ¿Me odias? No, dije. Y lo decía en serio. No tengo la energía para odiar a nadie. Solo quiero seguir adelante. Chloe dudó. Podríamos. Quizás. ¿Tomar un café alguna vez? ¿Empezar de nuevo? Pensé en mi hermana por un momento. La chica a la que le habían dado todo mientras crecía y que, de alguna manera, había terminado con las manos vacías de una manera diferente. Sí, dije finalmente. Me gustaría. 2 meses después de la graduación, estaba de pie dentro de mi nuevo apartamento en Manhattan. No era mucho. Un pequeño estudio, una ventana que daba a una pared de ladrillos, una cocina apenas más grande que un armario, pero era mío. Había firmado el contrato de arrendamiento usando el dinero de mi primer sueldo en Morrison & Associates, una de las principales firmas de consultoría financiera de la ciudad. El trabajo era de nivel de entrada, largas horas, una curva de aprendizaje pronunciada, y nunca había sido más feliz. Un sábado por la mañana, la doctora Eleanor Whitman llamó. ¿Cómo te trata la gran ciudad?, preguntó. Agotador, dije. Emocionante. Prácticamente todo lo que la gente me advirtió que sería. Se rió suavemente. Eso suena bastante acertado. Luego su voz se suavizó. Estoy orgullosa de ti, Bella. Espero que lo sepas. Lo sé, dije. Y gracias por todo. Lily vino de visita el siguiente fin de semana. Entró en mi estudio, miró a su alrededor y asintió pensativamente. Bueno, dijo, es exactamente tan pequeño y deprimente como imaginé. Luego me envolvió en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. Lo hiciste, Bella, dijo. Realmente lo hiciste. Una tarde, unas semanas después, encontré una carta en mi buzón, escrita a mano, de 3 páginas. La familiar escritura en bucle de mi madre. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina y la abrí. La primera línea decía: querida Bella, no espero que nos perdones. No estoy segura de que lo haría si fuera tú. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre los innumerables pequeños momentos en los que me había fallado sin siquiera darse cuenta. Sobre verme en ese escenario y de repente darse cuenta de que estaba mirando a una extraña que también era su hija. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, escribió. Pero quiero que sepas algo. Ahora te veo. Veo en quién te has convertido.
Y lamento tanto, no haberte visto antes. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón superior de mi escritorio. No respondí. Todavía no. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba tiempo para decidir qué quería decir realmente, si es que quería decir algo. Por primera vez en mi vida, la elección era mía. Antes de terminar la historia, quiero preguntarte algo. Si estuvieras en mi posición, ¿perdonarías a tus padres? Escribe sí en los comentarios si los perdonarías. Escribe no si no lo harías, o escribe, quizás sí, como yo, necesitarías tiempo. Tus opiniones importan más de lo que crees y leo cada comentario. Y si aún no te has suscrito, ahora es un gran momento para hacerlo porque vienen muchas más historias como esta. Muy bien, así es como finalmente terminó todo. Solía pensar que el amor era algo que se ganaba. Que si estudiaba más duro, trabajaba más tiempo, lograba más, eventualmente mis padres me mirarían y finalmente verían a alguien en quien valiera la pena creer. Creía que su aprobación me esperaba en algún lugar en la línea de meta de una carrera invisible. 4 años de lucha me enseñaron algo muy diferente. No puedes forzar a alguien a amarte de la manera correcta. No puedes ganarte lo que debería haberse dado gratuitamente. Y no puedes pasar toda tu vida esperando que alguien más note tu valor. En algún momento, tienes que notarlo tú misma. Cuando miro mi vida ahora, mi pequeño apartamento en Manhattan, mi trabajo, los amigos que estuvieron a mi lado cuando mi propia familia no lo hizo, me doy cuenta de algo importante. Yo construí esto, cada pieza. No por ira, no por venganza, sino por necesidad. El rechazo de mis padres no me destruyó. Me reconstruyó. La chica que se sentaba en silencio en esa sala de estar hace 4 años, desesperada por la aprobación de su padre, ya no existe. En su lugar, hay una mujer que sabe exactamente lo que vale. Una mujer que ya no necesita que nadie más lo confirme. Algunas noches todavía pienso en esos años. Las cenas familiares a las que no fui invitada. Las fotos de las vacaciones donde faltaba mi cara. Los $250.000 que mis padres gastaron en la educación de Chloe mientras yo comía ramen en una habitación alquilada y contaba cada dólar. Todavía duele a veces. No creo que ese tipo de dolor desaparezca por completo, pero ya no me controla. Y esa es la diferencia. Me tomó años entender algo sobre el perdón. El perdón no se trata de dejar que alguien escape a su responsabilidad. Se trata de liberar tu propio control sobre el dolor. Aún no he llegado completamente, pero estoy trabajando en ello. Y por primera vez en mi vida, estoy trabajando en ello para mí misma. No para hacer que nadie más se sienta cómodo. No para mantener la paz. Solo para mí. 6 meses después de la graduación, mi teléfono sonó una noche. El identificador de llamadas decía una palabra, papá. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Casi. Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Hola, Bella. Su voz sonaba diferente. Cansada, más vieja de alguna manera. Gracias por contestar, dijo en voz baja. No estaba seguro de que lo harías. No respondí de inmediato. Después de un momento, volvió a hablar. He estado pensando todos los días desde la graduación en lo que debería decirte, dijo. Hizo una pausa. Y sigo sin encontrar las palabras. Entonces di lo que es verdad, respondí. Hubo un largo silencio. Luego, finalmente dijo las palabras. Me equivoqué. No solo con el dinero, con todo. La forma en que te traté, las cosas que dije, los años que no llamé, los años que no pregunté cómo estabas. Su voz se quebró ligeramente. No tengo excusa. Era tu padre y te fallé. Lo escuché respirar al otro lado de la línea. Finalmente, dije, te escucho. Eso fue todo. ¿Qué esperabas?, pregunté suavemente. No lo sé, admitió. Quizás pensé que me dirías cómo arreglarlo. No es mi trabajo arreglar lo que rompiste. Siguió otro largo silencio. Tienes razón, dijo en voz baja. Tienes toda la razón. Sonaba más viejo de lo que nunca lo había oído. Entonces tomé aire.
Pero si quieres intentarlo, estoy dispuesta a dejarte. ¿Lo estás?, preguntó. No prometo nada, dije. Ni cenas familiares, ni fingir que todo está bien. Pero si quieres tener conversaciones reales, honestas, sin excusas, te escucharé. Eso es más de lo que merezco, dijo. Sí, respondí. Lo es. Se rió suavemente, un sonido pequeño y roto. Siempre fuiste la fuerte, bella, dijo. Solo que yo era demasiado ciego para verlo. Sí, respondí en voz baja. Lo eras. Hablamos unos minutos más. Nada que cambiara la vida, solo dos personas tratando de encontrar un pequeño terreno común en el que pararse después de años de daño. No era perdón, pero era un comienzo. Han pasado 2 años desde ese día de graduación. Sigo en Nueva York, todavía trabajando en Morrison & Associates, aunque me han ascendido 2 veces desde entonces. Este otoño, mi empresa me pagará para que comience mi MBA en la Universidad de Columbia. A veces pienso en la chica que sobrevivió con fideos instantáneos y 4 horas de sueño. Probablemente no reconocería mi vida ahora, pero no la he olvidado. La llevo conmigo todos los días. Chloe y yo nos reunimos para tomar un café una vez al mes ahora. Es incómodo a veces. Estamos aprendiendo a ser hermanas como adultas, lo cual es extraño porque nunca aprendimos realmente a ser hermanas como niñas, pero ella lo está intentando. Puedo verlo. Siento no haberme dado cuenta, me dijo durante nuestro último café. Todos esos años estuve centrada en todo lo que estaba recibiendo. Nunca pregunté qué no estabas recibiendo tú. Lo sé, dije. ¿Cómo es que no me odias?, preguntó en voz baja. Porque tú no creaste el sistema, le dije. Simplemente te beneficiaste de él. El mes pasado, mis padres vinieron a visitarme a Nueva York. Fue la primera vez que veían mi vida aquí. Fue incómodo, extraño. Papá pasó la mitad de la visita disculpándose. Mamá pasó la otra mitad llorando. Pero vinieron. Se pararon en la puerta de la vida que construí sin ellos. Y eso significó algo. No estoy lista para volver a llamarnos familia. Esa palabra todavía tiene demasiada historia. Pero somos algo. Algo inacabado. Algo que todavía se está reconstruyendo. El mes pasado, escribí un cheque para el fondo de becas de la Universidad Estatal de Brockdale. $10,000, anónimo, para estudiantes que no tienen apoyo financiero de sus familias. Cuando se lo conté a Lily, lloró. Bella, dijo, estás literalmente cambiando la vida de alguien. Sonreí. Alguien cambió la mía primero. Pensé en la doctora Whitman. En las mañanas tempranas en la cafetería, en la noche que guardé en marcadores la beca Whitfield y me reí porque pensé que no tenía ninguna oportunidad. En lo lejos que he llegado y lo lejos que todavía quiero ir. Durante mucho tiempo, creí que mi valor dependía de si las personas más cercanas a mí lo reconocían. Este viaje me enseñó algo mucho más práctico y humano. A veces, las personas que no logran verte no son los jueces finales de en quien te conviertes. Lo que realmente importa es la decisión silenciosa que tomas cuando nadie está mirando de seguir adelante, de construir algo de todos modos y de tratarte a ti misma con el respeto que una vez esperaste recibir de los demás. A menudo me pregunto qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar. ¿Habrías seguido luchando o habrías elegido un camino diferente? Si todavía estás aquí escuchando, gracias. Tengo mucha curiosidad, ¿desde dónde estás viendo? ¿Y llegaste hasta el final de la historia? Tu tiempo significa más de lo que crees. Si esta historia te hizo reflexionar aunque sea un poco, considera suscribirte al canal, dejar un comentario, darle me gusta o compartir el vídeo. Una simple acción tuya puede ayudar a que historias como esta lleguen a alguien que podría estar luchando en silencio y necesita escuchar que su esfuerzo todavía importa. De una pequeña manera, te conviertes en parte de ese cambio, ayudando a más personas a creer en sí mismas.